¿Te sientes a la deriva? ¿No ves un propósito claro en tus acciones o tu conducta? ¿Te invade a menudo la procrastinación? ¿Has sentido alguna vez la necesidad de tomar el control de tu vida y de tu tiempo? Si este es el caso, lo primero, no estás solo, amigo. Y segundo, es probable que en algún momento te hayas visto inmerso en el mundo de los canales de productividad. Señores, muy señores, muchos señores. Señores que te hablan lento, pausado, controlando cada silencio, cada tono. Señores más enérgicos, contundentes, varoniles. Señores, señores un poquito especiales. Fucking gladiadores, que no fallan, que no abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Todos identificamos fácilmente la farsa de personajes más histriónicos. Sin embargo, los primeros de los que hablo pertenecen a otra categoría. Son pausados, razonables, muchas veces dan consejos concretos, prácticos y aplicables. La voluntad de su discurso es explícita: sacar la mejor versión de ti mismo. Nadie en su sano juicio estaría en contra de tan noble propósito, ¿no? Bueno, para el vídeo de hoy me he sumergido y empapado en todos estos canales de hábitos, rutinas y productividad para ver si es oro todo lo que reluce y descifrar sus técnicas y sus carencias. Os invito a que me toméis la mano y me acompañéis en este vals. Bienvenidos a la fiesta, bienvenidos al juego. No les va a gustar, ¿eh? Y no van a ganar, ¿eh? Pero bienvenidos a la fiesta. Nos lo vamos a pasar bien. Va a ser un buen vals. Bienvenido a Internet, el lugar donde puedes encontrarte las opiniones de un escritor controvertido, el seguimiento en directo de un golpe de estado fallido, vídeos de ejercicios hechos por un pibe ruso o una web que recopila fotografías de los pies de Isabel Díaz Ayuso. En el capítulo de hoy tenemos el proceso de documentación más espantoso al que me he enfrentado nunca. He visto más de 100 vídeos, artículos, podcasts, charlas, content de todo tipo. He visto justificar barbaridades de todo tipo. Y todo por vosotros. Vamos a ello. Bueno, este jodido vídeo es por vosotros, que lo sepáis, mis buenos gusanos. Capítulo 1. ¿De qué estamos hablando? Al hablar de canales de productividad, parece evidente de qué hablamos, pero a la vez resulta muy ambiguo. ¿Qué es un canal de productividad? ¿Qué es un niño primero? ¿Qué es un niño, cierto? Sin embargo, a poco que veamos estos canales podremos empezar a ver elementos comunes. La productividad de entrada como concepto es fundamental, y no solo porque se replique como palabra clave para el posicionamiento de sus vídeos, sino también por el trasfondo que conlleva. Estos canales buscan sacar la mejor versión de ti mismo, y la buscan con un propósito en concreto: el propósito de producir. Esto ya nos debe ubicar en el marco mental en el que nos movemos. Junto a este hay otra serie de conceptos similares que se replican en sus títulos, portadas o en el contenido: autorrealización, desarrollo personal, control emocional. La técnica y el enfoque suele ser similar, cuando no directamente copiado los unos de los otros. Los pilares fundamentales sobre los que se sostienen son una mezcla de técnicas y consejos extraídos de la psicología y una interpretación un poco selectiva del estoicismo. Sobre esta base hay dos conceptos sobre los que reflexionan a menudo: el placer y el sufrimiento, sobre cómo nos afectan a nuestro cuerpo y nuestra voluntad y en qué medida son o no deseables. Conocer el enfoque nos permite comprender muchos de los lugares comunes de sus vídeos: la importancia del ejercicio físico, de la autoimagen, el ayuno intermitente, distintos tipos de dietas revolucionarias, las duchas frías y sus beneficios, combate de las adicciones, la fijación con la dopamina, ayuno de dopamina, control de la dopamina, qué fuentes nos generan dopamina. Además de estos, hay toda una serie de frases hechas que nos permiten empezar a vislumbrar el perfil de una comunidad más cohesionada de lo que pudiese parecer en un principio. Ser del 99 o del 1%, 7 compras, 5 tips, 4 hábitos. Esta cohesión no solo se ve en sus portadas o temas. A menudo colaboran entre sí en podcasts o charlas. Son un grupo bastante interrelacionado en lo personal. Y bueno, me olvido de lo más llamativo. Ya he mencionado de pasada el ayuno de dopamina. Junto a este hay otros conceptos como el modo monje o el detox digital, que son retos más o menos similares entre sí y que siempre terminan apareciendo en estos canales. Yo mismo en mi último vídeo, que os dejaré por aquí, hice mi versión personal del modo monje como previa a este vídeo. Ya ahí deslicé algunas de las ideas que desarrollaré a continuación, pero realmente no pretendía demostrar nada en concreto. Podría hablaros del fundamento real de conceptos como el modo monje o el ayuno de dopamina, pero como al igual que la mayoría de estos señores soy un indocumentado, en esta ocasión ha venido a divertirse el hormiguero una invitada especial. Y vamos a empezar viendo
qué es la dopamina y si tiene sentido hablar o no de ayuno de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Un neurotransmisor son aquellas moléculas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Interviene en el sistema de recompensa, a nivel emocional, a nivel motor, intervienen algunas cosas de tipo hormonales. O sea, en sentido estricto no tiene sentido, ¿vale? Tendría mucho más sentido hablar a lo mejor de subida o bajada de los niveles de dopamina. Pero el concepto de ayunar no tiene mucho sentido por varios motivos además. Primero es porque, como he dicho, la dopamina está implicada en varias vías neuronales. Según suba o baja los niveles de dopamina, estas vías van a tener unos efectos u otros. Entonces, no podemos hablar de ayunar en general, porque según si subas o bajas los niveles en unas vías u otras, los efectos son totalmente distintos. Esto no os lo veíais venir, ¿eh? Una mujer en el canal de Mozo Jefimovic. Pues ya es más representación femenina que el 95% de estos señores. Dicho esto, point contra point. ¿Qué dicen en comparación estos señores sobre la dopamina? La dopamina es aquello que nos hace tratar de construir cosas que no existen, perseguir, soñar y perseguir esos sueños. Como especie, la dopamina ha sido la causante de que pasemos de ir a caballo a montar en coches y ahora estar explorando el espacio. Increíble explicación, amigo de los pollofres. De tus palabras, supongo que se puede inferir que los humanos somos los únicos animales que producen dopamina. Uso esto como primer ejemplo para que veáis dos cosas. La primera es que gran parte de los lugares comunes que manejan estos señores son marketing más que nada. Y la segunda es que os he enseñado un clip concreto de una explicación más elaborada. Cierto, y si bien las explicaciones y argumentos que ofrecen no son estrictamente falsos, sí son medias verdades o reinterpretaciones de los conceptos originales que buscan explicar, y que encima entremezclan con punchlines llamativos que sí son falsos, generando un trabajo farragoso por separar el grano de la paja. Entendiendo esto como principio fundamental, vamos a poder entender muchos de los problemas del discurso de estos creadores. Capítulo 2. Cuestión de simplicidad. El mito de Robinson Crusoe. Desde el siglo XVIII y XIX, en los ámbitos académicos de economía, se ha empleado la historia de Robinson Crusoe para explicar de forma hipersimplificada las bases conceptuales del funcionamiento de la economía. Tomando a Crusoe como referencia, se crea un escenario con un único agente económico que depende enteramente de su trabajo y su tiempo para producir bienes. Debido a que Crusoe vive solo, pesca a sus propios peces, cultiva sus propios vegetales y se confecciona su propia ropa. Podemos pensar que las actividades de Crusoe, como pesca, agricultura y confección de ropa, son una economía simple. ¿Qué determina el estándar de vida de Robinson Crusoe? En una palabra, la productividad, es decir, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de insumo de trabajo. Si Crusoe es bueno pescando, cultivando vegetales o produciendo ropa, vivirá muy bien. Si no es bueno realizando estas tareas, vivirá mal. Debido a que Crusoe solamente consume lo que produce, entonces su estándar de vida está vinculado a su productividad. Esta explicación está sacada tal cual de Principios de Economía de Mankiw, que es el típico manual que te venden en primero de carrera. La baza de Crusoe es recurrente en este tipo de libros. Dibuja un ejemplo de la frontera de posibilidades de producción de Robinson Crusoe. ¿Esta frontera limita el consumo de cocos y pescado de Crusoe si vive solo? ¿Si comercia con los aborígenes de la isla, tiene los mismos límites? Robinson Crusoe puede recolectar 10 cocos por hora o pescar un pez. Su amigo Viernes puede recolectar 30 cocos por hora o pescar 2 peces. ¿Cuál es el costo de oportunidad de Crusoe de pescar un pez? ¿Cuál es el costo de oportunidad de Viernes? ¿Quién tiene ventaja absoluta y quién tiene ventaja comparativa para pescar? Listen to me, imagina que Robinson Crusoe tiene 2 vacas. El modelo de Crusoe tiene sus problemas. Para abordar el objeto de estudio que trata, reduce al mínimo absoluto los elementos que lo conforman. Así termina llevándolo al absurdo. ¿Cómo puedes pretender, ni siquiera como aproximación conceptual, entender los principios elementales de la economía tomando un sujeto aislado que se autoabastece? Aún tendría pase como introducción a niños de primaria, pero es que esto se da en manuales de economía de carrera. La reducción al absurdo acarrea otros problemas. Cuando simplificas tanto el objeto de estudio, obligas a aceptar ciertas premisas que no son ciertas. El mito de Crusoe parte de la idea de que el hombre es un ser perfecto racional que valora su producción de cocos o peces en términos de trabajo, tiempo, productividad o ganancias marginales. Es el Homo economicus, que procesa y administra toda la información que recibe de forma matemática. Además de obligar a aceptar ciertas premisas, también omite otras que son importantes. ¿Cómo puedes pretender teorizar sobre el comportamiento, las decisiones y la conducta humana omitiendo el hecho de que somos seres
seres sociales, de que somos nuestro contexto y nuestras circunstancias, y de que estamos atados a ello, de que hasta nuestra expresión genética depende de eso. Y por supuesto, las consideraciones sobre cómo representa a ese sujeto económico universal. He estado hablando de hombre y no de humano a propósito. Ese tío, ese tiardo, ese pibe, Robinson Crusoe, en su mojo, dojo, casa, house, tranquilísimo, sin depender de nadie, sin cuidar de nadie, atendiendo sus necesidades de forma perfectamente racional. Tras toda esta explicación, volvamos a nuestros amiguitos improvers. Todo lo que os acabo de explicar se puede trasladar casi punto por punto a sus canales y sus contenidos. Capítulo 3. Clases de psicología. El problema de la simplificación y el rigor. Igual que los economistas ortodoxos no son desconocedores del objeto de estudio que tratan, estos señores tampoco lo son. Ese no es el problema, no sacan sus consejos de la nada. Por ejemplo, la activación conductual subyace en muchos de los consejos que ofrecen para empezar a adquirir hábitos. El modo monje o el ayuno de dopamina ayudan a facilitar ciertas conductas mediante la eliminación de otras. O, por ejemplo, el libro Hábitos Atómicos, que es una referencia constante, es básicamente conductismo para dummies. Estas son estrategias que yo sigo a día de hoy y que saqué del libro Hábitos Atómicos. Pues hoy te voy a resumir de forma muy sencilla las 4 leyes que nos cuesta James Clear en Hábitos Atómicos. Hoy vamos a volver a hablar de este pedazo de libro, Hábitos Atómicos. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop. Pero hay un problema, y es que consejos genéricos implican soluciones genéricas. Es necesario adaptarse y abordar el contexto de forma individual para poder tratar este tipo de cuestiones. Estos señores beben del conductismo, pero lo hacen omitiendo una premisa fundamental para entender los principios y técnicas que de él se derivan. El contexto es fundamental, ¿vale? Para el conductismo es el contexto el que influye en las personas. Todas estas técnicas van a tener en cuenta el contexto, entonces todas estas técnicas se van a adaptar a la persona siempre. Todas las técnicas se pueden aplicar a todo el mundo porque todas las técnicas van a tener en cuenta el contexto de esa persona. Son generalizables porque todas son individualizables. Y puede que con todo esto algunos estéis pensando, vamos a ver, mozo, ellos te ofrecen las herramientas y te sugieren cómo aplicarlas, pero a partir de ahí es trabajo tuyo aplicarlas. Y yo os digo, no es cierto, porque primero, me he visto suficientes vídeos como para conocer la rotundidad con la que ofrecen sus consejos y sugieren para todo el mundo las cosas que se aplican a sí mismos. Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo diseñar tu rutina perfecta. Sinceramente, normalmente no lo hago yo, pero no estamos hablando de mi rutina, estamos hablando de la rutina perfecta. Te voy a dar 7 hábitos para que te conviertas en una persona del 1%. Y segundo, no nos confundamos, estos señores no ofrecen las herramientas que aplican, ofrecen consejos de aplicárselos a sí mismos y poco más. Ahora cambiemos de tercio. Si me seguís por Twitter sabréis que alguna vez he hablado de estos gurús y concretamente de Adrià-Sola. En una de estas ocasiones Javi Bender me preguntó lo siguiente: cuando veo el contenido de este chico, independientemente de su perfil, perspectiva o capacidad financiera, no veo que le haga un mal a la sociedad, más allá de que alguien se pueda motivar más de la cuenta. ¿Qué mal hace? Pregunta sin acritud, es pura duda. Si me estás viendo, Javi, lo primero, te mando un saludo. Y lo segundo, si reformulamos un poco tu cuestión, nos podemos preguntar, ¿son estos mensajes realmente malos? ¿Hay cosas en su discurso o sus consejos que sean perjudiciales? La respuesta corta a ambas es no. Sus mensajes, o concretamente sus consejos, no son realmente malos. Pero es que, dando consejos genéricos, difícilmente podrían dar malos consejos. Per se no van a ser malos. Alguna habrá que me diga alguna burrada, seguro, porque esto es internet. Pero al final el tema de los hábitos es un tema que está muy estudiado, que hay mucha evidencia. Sabemos cómo se crean los hábitos a largo plazo. Entonces es muy difícil poner unos hábitos malos. Soy el primero que os va a defender los beneficios del ejercicio físico, de una buena alimentación, de una buena higiene del sueño, de reducir el consumo de pantallas. Todos podemos estar de acuerdo en la importancia del control de nuestros hábitos, pero ya lo hemos dicho, consejos genéricos, soluciones genéricas. Una solución genérica en la mayoría de casos no será una solución, y en otros tantos no solo no será solución, sino que puede ser incluso un problema añadido. Para crear hábitos, para tener rutina, es muy importante el contexto, el entorno de la persona, su situación individual. Entonces, coge estos consejos y los aplica en su vida, es muy posible de que no sea capaz de llevarlos a cabo, o los lleve a cabo y no tenga el mismo resultado que estas personas están diciendo que va a conseguir. El problema es que cuando tú lo haces y no lo consigues, tú te vas a sentir culpable, vas a decir, no he sido capaz. Te van a decir, no, es que no has tenido suficiente disciplina, es que no te has implicado lo suficiente. Siempre vas a ser tú el que tiene la culpa de no haber conseguido llegar a esos hábitos. Más adelante entraré en el tema de la responsabilidad individual y del si quieres puedes que tanto emplean estos canales. Pero antes retomo la pregunta de Javi. La pregunta era,
¿qué mal hace? O por reformularla de forma un poco más impersonal, ¿hacen o pueden hacer algún tipo de mal estos señores a la sociedad? Solo con lo que hemos visto hasta ahora, Javi, ya puedo responder a tu pregunta. Sí, estos mensajes, contenidos y discursos son potencialmente perjudiciales según cómo y quién los reciba. Toman una metodología, pero la usan sin rigor. Toman las herramientas que les interesan, omitiendo la importancia de otros principios fundamentales. Desnaturalizan la propia esencia de la metodología. A partir de ahí, las consecuencias de la aplicación de los consejos que de ellos se deriven podrán ser muchas, y no todas buenas. Todo esto es además teniendo en cuenta lo necesariamente genéricos que son sus consejos, que ahora voy a entrar en todo lo demás. Acabo de mencionar la cuestión de la rigurosidad. En este sentido, un buen ejemplo es el tema de la dopamina. Explicaciones donde se toman los conceptos esenciales de forma más o menos cercana a la realidad, pero que entremezclan con lo que les parece conveniente. De entrada, por supuesto, un continuo de simplificaciones. Entre medias, una serie de conceptos clave, sea ayuno, modo monje o sucedáneos, que a duras penas se salvan solo aceptándolos como marketing. Esto además reconocido por ellos mismos. El concepto de top 1% es como el monk mode. Es marketing, ¿no? También. Es marketing, es puro marketing. Y como remate, a veces dicen cosas que no se salvan por ningún lado porque son directamente falsas. Por ejemplo, cuando comes comida basura, te comes una hamburguesa con un helado, te da un pico de dopamina, un pico en positivo. Y cuando haces algo que te hace sufrir, algo que no te gusta, recibes un pico de dopamina hacia abajo. Ninguna de las cosas que estas personas están proponiendo va a hacer que haya una bajada significativa de dopamina. Por ejemplo, siempre hablan de que tienes que hacer deporte. El deporte no te va a bajar los niveles de dopamina. El deporte te los va a subir. Con el tema de las recompensas y particularmente el caso del ejercicio físico, estos pibes, o concretamente Pedro Pollofre, tiene un cacao curioso. La gratificación de la que habla se produce precisamente porque estas actividades son reforzadores que compiten en la segregación de dopamina con esos placeres instantáneos. Esto es tan evidente como que el ejercicio físico puede convertirse en una adicción. Y sí, es cierto que el ejercicio físico tiene alguno de los efectos positivos que estos tíos comentan, pero no por la dopamina. El ejercicio regular induce efectos gratificantes mediante la estimulación continua de los circuitos dopaminérgicos y, por ejemplo, mejora la resistencia al estrés negativo. Sentirse en forma también refleja un estado de mayor tolerancia contra los estresantes de las actividades cotidianas. La respuesta hormonal que produce el ejercicio es mucho más compleja que hablar solo de dopamina. Influye el cortisol, las endorfinas, la serotonina. Seguir desarrollando este tema sería complejo y no es el tema del vídeo, así que lo dejo por aquí. Pero lo importante es que, ¿sabéis quiénes tampoco se meten en la complejidad de este asunto, a pesar de que se llenan la boca en sus vídeos hablando de ciencia? Efectivamente, estos señores. He dejado un poco colgando el asunto de cómo estos pibes ofrecen sus consejos y herramientas, de que sean genéricos y de que no puedan atender al contexto de quien los recibe. Os reconozco una cosa, esto no es del todo cierto. En realidad individualizan mucho la cuestión. La individualizan incluso diría de una forma exagerada, pero individualizan solo para cargar la responsabilidad sobre el individuo. No tener la disciplina suficiente para hacer lo que tienes que hacer para convertirte en la persona que quieres ser de verdad. Que no tienes tiempo, sí tienes tiempo. Deja de proyectar y de buscar las culpas fuera de ti, porque lo importante no es la situación que te rodea, lo importante es tu gestión de la situación. Y el problema es que este tipo de discurso aleccionador tiene sus consecuencias, y las tiene en el sentido opuesto a la gran labor a favor de la salud mental que pretenden hacer. Y cuando tú digas, es que no es fácil para mí, es que no puedo, porque mi contexto no me lo permite, por lo que sea, ellos te van a sacar toda esta narrativa que para mí es bastante preocupante, que es toda esta narrativa del sufrimiento, de la disciplina, de que te estás responsabilizando a ti mismo, de que tienes que sufrir para conseguir las cosas. Pero el paradigma cambia por completo cuando entiendes que el dolor y el sufrimiento y lo que no te apetece hacer cuando estás justificado y cuando avanza hacia un fin es tu amigo. Y cuando el resultado sea malo, ellos se van a lavar las manos. Y ojo, esto tiene sus salvedades. No quiero ser injusto, no pretendo que os quedéis con una idea plana de lo que transmiten. En formatos más densos y largos como los podcasts se abren más a matizarse y en algunos de estos vídeos dejan claro que es su experiencia personal y dicen que cada uno busque lo que le funcione. Pero no es menos cierto que esto lo hacen después de puñados y puñados de discursos y speeches motivacionales gritándote. Estas aclaraciones surgen de forma momentánea, no como norma, sino como excepción de lo que es el grueso de sus contenidos. De esta forma, estos matices se convierten, en todo caso, en un descargo de responsabilidades ante la falta de un respaldo profesional de lo que proponen. Tú me estás vendiendo aquí unos consejos que tendrás que especificar y contextualizar, no con decir, no, es que a mí me funciona, ya le va a funcionar a todo el mundo, porque no es el caso. Va a haber mucha gente que vaya a peor, que se sienta culpable, que sienta que no está avanzando por su culpa. Creo que es algo bastante perjudicial.
Sobre el respaldo profesional también hay tela que cortar. Con esto no me refiero a que tengan que tener títulos para hablar o opinar, que no lo pienso en absoluto. Sí que me parece llamativo que sin esa formación, o con una formación un poco sui generis, lleguen a dar clases para universidades privadas. Pero bueno, dejémoslo en que el mundo académico es complejo. La cuestión aquí no es la formación, la cuestión aquí es que sean honestos. Mira, yo como psicóloga me llevan bastante los demonios el que yo cada vez que voy a hablar a toda esta gente te van soltando las cosas como si es algo que se les haya ocurrido un jueves por la tarde, ¿vale? Tampoco te estoy diciendo que me tengas que citar ahora las evidencias científicas, que me pongas en formato en APA cada referencia, pero sí que creo que es importante que todos estos consejos, porque es verdad que muchos tienen una base detrás, pues que lo digan. Esta técnica que estoy haciendo la he conocido por esta cosa. Esto funciona de esta manera. O mira, yo realmente no tengo ni idea de por qué funciona esto, pero he tenido la molestia de buscar a alguien o de buscar algún sitio de información que explique por qué esto funciona de esta manera. Porque de esta forma todas estas personas que les están viendo van a poder tener como una referencia y decir, vale, este consejo que me está dando esta persona me sirve, no me sirve. One more time. Sí. Hay matices. A veces citan fuentes, a veces entrevistan a expertos. El abordaje que estoy haciendo en este vídeo es amplio y no incluye a todos en toda circunstancia. Insisto, y voy a seguir insistiendo, porque sé que va a haber gente que me va a venir a decir que su primo de Albacete hace este tipo de vídeos y no hace esta o aquella cosa que comento. Pues le dices al primo de Albacete de mi parte que se mete a hacer una FP de mecánica o que se meta a recursos humanos. ¡Hombre ya! ¡Pero nosotros no! No todos ellos, y no en toda circunstancia. Sí, pero la norma, especialmente a la hora de dar estrategias y consejos, que es algo que da mucho pie a ofrecer estas fuentes, es que no las den, cuando encima es que tenerlas las tienen. Esta es una cuestión que con un mínimo de modestia y honestidad se solucionaría. También hay que decir que las fuentes que dan, bueno, tenemos el caso de Hábitos Atómicos y su autor, James Clear. Es cierto que James Clear más o menos reconoce en qué se basa al hablar de los 4 pasos de señal, anhelo, respuesta y recompensa. Lo que pasa en su caso es que hay que tenerlos muy gordos para hablar de mi método, como si fuese algo que se le hubiese ocurrido una mañana. Pero bueno. Si tú ves su currículum, entre comillas, es empresario tal y cual, y se autodenomina experto en creación de hábitos a largo plazo. Que eso y no decir nada es literalmente lo mismo, porque cualquier psicólogo podría denominarse de la misma manera. Y finalmente hay otra contraparte en el tema de las fuentes que casi roza lo perverso en lo que al rigor se refiere. Confiar todo a las fuentes puede llevar a un cientificismo extremo, como si algo avalado por un estudio fuese palabra de Dios. El caso de Marcos Vázquez, o Fitness Revolucionario, es el gran ejemplo de esto. A través de Twitter e Instagram se dedica a trufar sus cuentas de artículos sacados de webs de búsqueda libre de artículos científicos en inglés, sin mucho contexto, que validan selectivamente las afirmaciones que él hace. Ha llegado a usar estos como argumento de autoridad para respaldar cosas como que los problemas actuales de alimentación se deben a la entrada de la mujer en el mercado laboral. Sí, este es el de las charlas de la universidad, la complejidad del mundo académico. Ya he hablado de lo genérico de sus mensajes. Ahora podemos añadir la contradicción con lo individualistas que son y la falta de rigor que padecen en numerosos frentes. Podríamos dar varias respuestas para el origen de estas carencias, pero si hay una que sobresale especialmente como un factor común a todas ellas, esa es, sin duda, el sesgo personal de estos creadores. Al analizar esta cuestión podríamos caer en un error muy facilón del que son perfectamente conscientes y para el que están perfectamente preparados. Y este sería caer en las acusaciones de que son niños de papá, unos pijos o lo que sea. Pero hay un comentario que me molesta particularmente que es, resumiendo tu contenido, dinero de tus papás. Igual que no considero que las titulaciones que tienen o dejan de tener les quiten o les den ningún tipo de validez a lo que dicen, tampoco creo que el punto del que partan lo haga. Sí que es verdad que, según el caso, puede resultar un poco irritante, pero esa no es la cuestión. El problema está en que aquí nos volvemos a encontrar de nuevo con una paradoja, y es que, aunque he insistido en lo genérico de sus consejos, en realidad son consejos bastante más individuales de lo que parecen, tan individuales como que en la práctica estos solo son aplicables a un grupo de la sociedad muy reducido. Veamos el caso de Fitness Revolucionario. Hace un tiempo este se dedicó a hablar de los snacks de movimiento, que serían pequeñas dosis de movimiento que incluimos varias veces al día. Antes de ducharte por la mañana mientras se calienta el agua, realiza 10 o 20 sentadillas. Mientras calientas el café en el microondas o se prepara tu batido, haz una plancha sobre la encimera o incluso flexiones. Haz levantamientos de talones. También lo puedes hacer sentado o mucho mejor si tienes un standing desk. Si vas a la oficina o universidad en metro, usa las escaleras convencionales en vez de las mecánicas. Si trabajas en un edificio de varias plantas, sube y baja por las escaleras en vez de usar el ascensor. O usa el ascensor durante parte del trayecto, pero usa las escaleras para las últimas plantas. Durante el día, cada vez que te vayas a sentar en tu escritorio, siéntate y levántate 5 veces. Si trabajas en una oficina, avisa a tus compañeros de que no es un TOC, sino un snack de movimiento. Antes de entrar a una reunión online, haz una serie de flexiones sobre la mesa o dips en la silla. Mientras estás en la reunión, usa algún fortalecedor del agarre. 8 o 10 apretones por mano es suficiente.
inteligente. Configura una alarma cada 45 o 60 minutos. Cuando suene, haz entre 10 y 15 sentadillas y, si puedes, sube unos tramos de escaleras. Coloca una barra de dominadas en una puerta y haz una dominada, idealmente 2 o 3, cada vez que pases por debajo. Mientras ves Netflix por la noche, haz unos puentes de glúteos en el suelo, unos abdominales en el sofá y 2 o 3 ejercicios de movilidad. No me voy a meter ni siquiera en el concepto como tal de snack de movimiento. Pero, ¿no habéis notado algo raro? Todos los consejos que ofrece Marcos son aplicables casi exclusivamente a gente con trabajos de oficina, teletrabajos por videollamada o que viven en domicilios con unas disposiciones de espacios y recursos que no son la norma. ¿Cómo haces unos fondos viendo Netflix si entre el sofá y la tele no tienes el espacio? ¿Cómo vas a escoger entre escaleras o ascensor si a lo mejor tu piso no tiene ni siquiera ascensor? O sobre los snacks que ofrece. ¿Qué snack de movimiento necesita un camarero, un trabajador de supermercado, un maestro, alguien que trabaja en obra, en construcción o en transporte? Que no digo que no los necesiten, pero del vídeo de Marcos sacamos solo consejos para un grupo muy reducido de gente. Si nos interesamos por su pasado profesional, Marcos hizo informática y después trabajó en Andersen Consulting, reconvertida en 2001 en Accenture y con el tiempo en otras consultoras. Ya lo dije antes, no me meto ni pienso criticar la formación previa de esta gente. Esto no es lo que le quita validez a sus consejos. Si menciono esto es porque es bastante fácil de ver la relación entre el entorno profesional del que viene Marcos con la naturaleza de los consejos que ofrece. Además, en su caso, esta circunstancia es especialmente sangrante. Es de los más cientificistas de todo este entorno de creadores. Marcos nunca recurre a la baza de decir que ofrece consejos que a él le funcionan. Todo lo contrario, hace un esfuerzo activo por cubrir sus contenidos de un aura de formalidad e imparcialidad. Empieza lanzándote un chorro de artículos que validen su premisa inicial, y a partir de ahí te das las recomendaciones que considera. Y a ver, no me entendáis mal, los oficinistas y los trabajadores de consultoras o de la bolsa también tienen derecho a recibir consejos adaptados a su realidad, pero al menos no me vendas esos consejos para ese grupo reducido como algo estandarizable, con el agravante de que los consejos que ofrecen asumen de forma implícita una serie de condicionantes del entorno que facilitan especialmente la implantación de hábitos de este tipo. Como este, habría un buen puñado de ejemplos que se reparten y se copian entre estos canales. Por ejemplo, el mítico de despertarse a las 5 de la mañana, o en su defecto de despertarse lo antes posible, me vuelve loco. ¿Y si por tus horarios de trabajo no te puedes dormir hasta las 12 o la 1? ¿Y si no te levantas a las 5, sino que te levantas a las 4 o a las 3, y no para romper el ayuno, hacer cardio o dar un paseo, sino para ir a trabajar? ¿Cómo se supone que se aplica este consejo a alguien que tiene un trabajo por turnos? ¿Cómo se supone que se aplican la mitad de estos consejos sobre rutinas que estos señores ofrecen a alguien que tiene un trabajo por turnos? Personalmente estoy desesperado por encontrar soluciones y respuestas a esto. Si tú haces especial atención a conservar tu energía, a irte cada día a dormir a la misma hora, a levantarte a la misma hora y a siempre cuidar estos momentos libres para no sucumbir en este tipo de actividades, seguramente vas a ver un cambio sustancial en tu bienestar. Para estos señores, la gente que trabajamos a turnos sencillamente no existimos. Y sí, sé que lo que yo planteo también es un supuesto concreto, pero como esta particularidad podríamos mencionar muchas otras que abarcarían a una gran masa de la población. El único grupo poblacional más o menos numeroso al que este tipo de consejos les sirve de forma más o menos genérica son los estudiantes. Una vez más, está perfecto ofrecer consejos para este grupo, pero no me vendas consejos para estudiantes con unas particularidades que tienen estos en la confección de su rutina como algo generalizable. Esta cuestión no se queda aquí. El problema del sesgo también tiene que ver con la falta de conciencia sobre cómo sus vivencias personales condicionan dichos consejos. No quiero excusas, ¿de acuerdo? Si no viajas gratuitamente o por un precio muy reducido es porque a ti no te da la gana, ¿de acuerdo? No te da la gana. Conozco a gente de Latinoamérica, queridísimos amigos míos, incluso mis mejores amigos, que se espabilaron y encontraron 1000 maneras para financiarse también estas aventuras. Este ejemplo es curioso. Adrià habla a menudo de cómo se independizó desligándose de toda ayuda familiar y se fue a viajar por toda Europa sacando trabajillos. Aquí Adrià está demostrando un primer nivel de autoconsciencia. Se da cuenta de cómo su contexto y su punto de partida le han condicionado y considera que tomar plena independencia económica le hizo superar esa situación. Lo que Adrià y otros como él no parecen ser conscientes es que cuando se habla de cómo tu punto de partida te condiciona, no se trata solo del dinero que te diesen o no tus padres. A veces es la familia la que necesita el dinero. A veces no puedes jugártela, porque no hay una red de seguridad sobre la que caer. A veces, más allá de la épica de esforzarte hasta lograr tus sueños, puede implicar no que no tengas dónde dormir o comer tú. A veces, estas decisiones también afectan a tu entorno. Hay gente, mucha más de la que estos señores creo que se piensan, que tienen personas a su cargo, no solo hijos o nietos. Hay gente de su misma edad que tiene que cuidar de personas dependientes, de
padres o abuelos con Alzheimer, esclerosis u otras enfermedades. Hay gente para la que viajar por Europa no es una decisión que les afecte solo a ellos, que tienen cargas y responsabilidades inexcusables. Con esto no pretendo echar la culpa de las condiciones de otras personas a estos creadores, pero si uno dice cosas así, lo mínimo sería ser un poquito menos soberbio. A veces hay que tener la decencia de ahorrarse las frases lapidarias para generar el punchline del vídeo y ser solo un poco más comedido. Dentro del tema del sesgo hay algo que no me puedo dejar pendiente. Ya he dicho que no me meto ni con su formación, ni de dónde vienen, ni nada parecido. Pero sí hay cosas que se pueden tomar de su propio contenido sobre el nivel de vida que manejan que son como mínimo interesantes. Al igual que el modo monje, el detox digital y todo este tipo de historias, hay un tipo concreto de vídeos de estos señores que me vuelve loco. Hablo nada más y nada menos que de las morning routine. Del espejo, claramente, observándome y admirándome mi sex appeal, como no podría ser de otra manera. Tengo tantas cosas que decir sobre esto que no sé ni por dónde empezar. De entrada, me parece increíble que alguien decida grabar una morning routine no irónica y que el resultado parezca un homenaje a American Psycho, como el caso de Pedro Pollofre. Si es intencional, mis dieces por la consistencia narrativa al grabarlo. Si no es intencional, no tengo palabras para describirlo. A partir de aquí, si nos ponemos a desgranar en conjunto las rutinas de este tipo de creadores, nos encontramos con cosas curiosas y bastante singulares. Dentro de lo predecible entra el despertarse temprano, ejercicio físico diario, exposición solar o que algunos hagan ayuno intermitente, además de por sus efectos en la dieta, porque reduciendo comidas optimizan más su día. Estos elementos ya de por sí habría que ver hasta qué punto son extrapolables al resto de la población, pero son lo básico, así que vamos a aceptarlo como punto de partida. Lo llamativo está en otros puntos. Cosas como que dividan su jornada de trabajo en bloques diferenciados, que en cada uno de esos bloques decidan qué tareas realizan en función de la demanda cognitiva, que también dividan el ejercicio físico en bloques de 2 entrenos o hasta 3 si contamos el cardio, que de lo anterior, aunque no sea implícito, sea fácilmente deducible que tienen los medios para entrenar en casa si no tienen directamente un gimnasio, que al ser en la práctica teletrabajadores se deduzca también información sobre el tiempo que emplean en desplazamientos y por supuesto también lo que se deduce de los recursos a su alcance que tienen solo observando sus casas. Todas estas cosas son normales teniendo en cuenta que son creadores digitales. No pretendo criminalizarlos por ello, pero una vez más me sorprende la ligereza con la que ofrecen consejos sobre sus rutinas con lo singulares que son, porque sí, estos vídeos se pueden tomar como blogs genéricos enseñando su vida y ya está, pero en estos canales estos vídeos tienen un espíritu de fondo de extraer tips prácticos que te puedas aplicar a tu rutina. Ahora bien, os he hablado de lo que se ve en este tipo de vídeos, pero ¿sabéis qué? Lo más llamativo es lo que no se ve en ellos. Con todos estos vídeos de estos señores contando sus morning routines, siempre me surgía la misma duda. ¿Cuándo limpian? ¿Cuándo pasan estos señores la mopa? ¿Cuándo friegan los cacharros? ¿Cuándo le dan a la taza del váter? Con esto no quiero decir que estos señores no se encarguen de las tareas de casa, aunque es evidente que unos cuantos de ellos no lo hacen, que claramente les va a limpiar a alguien o que algunos directamente viven con los padres. Pero incluso aunque ese no sea el caso, porque estoy convencido de que otros sí que limpian, insisto en mi pregunta. ¿Cuándo limpian? ¿Cómo es posible que en ni una sola morning routine salga el tema de la limpieza o de los cuidados? No estoy hablando de condiciones de trabajo especiales. No estoy hablando tampoco de aconsejar teniendo en cuenta las particularidades de cada persona que les ve. Estoy hablando de algo que permite crear contenido y ofrecer consejos sobre un tema que afecta a la organización de la casa, del trabajo y por ende de las rutinas y de los hábitos. Un tema que además implica a todo el mundo por igual. En sus morning routines el tema ni existe y en el resto de vídeos de forma ocasional y solo en los antiguos podemos encontrar alguno que lo trate. Si alguno piensa que esto es un tema menor, lo siento por vosotros y por la gente que conviva con vosotros, la verdad. Yo personalmente soy incapaz de omitir el sesgo en los consejos de unas personas que no ven la limpieza o los cuidados como algo ni siquiera a mencionar en sus vídeos. El problema del sesgo tiene una última derivada importante. El sesgo de estos señores supone un problema insalvable para el origen de la legitimidad de su discurso. Por mucho cientificismo con el que pretendan revestir sus mensajes, la fuente primordial de su autoridad y su experiencia es la imagen que proyectan
proyectan. Es obvio cómo algunos se esfuerzan tan activamente en presentarse a sí mismos como fantasías de poder, pero ya hablaré de eso más adelante. Hay algo muy honesto en la medida en la que son conscientes de ello y actúan en consecuencia. Es muy fácil hablar sobre cómo gestionar tu vida, cómo gestionar la vida de los demás, pero ¿qué resultados has obtenido? Entonces es por eso que yo les muestro mis éxitos. Es porque necesito mostrar que son legítimos, que mis enseñanzas han sido el fruto de muchos años de práctica y que estas me han permitido conseguir éxitos que están completamente desconectados a YouTube. Pero, ahora bien, si esta es tu principal fuente de autoridad, con todo lo explicado sobre conductismo y la importancia de la individualización, no hace falta que vuelva a repetirme para entender por qué la autoridad de la experiencia personal está en entredicho. Con esto no quiero decir que no puedan tomar sus experiencias como fuente de conocimiento, pero hacerlo acarrea problemas, y no precisamente pequeños, para el asunto tratado. Lo peor es que para esto solo haría falta un poco de modestia, un poco de ahorrarse frases lapidarias, y de tener solo un poco más presentes las vicisitudes personales que pueden suponer un problema para aplicar sus consejos. ¿Están listos, guerreros? Antes de cerrar este bloque, hay una última reflexión que no puedo pasar sin hacer. Muchos seguramente conozcáis a Vadim y su canal, Buff Academy. Aunque no hayáis visto ningún vídeo suyo, seguro que os sonará por... vídeos de ejercicios hechos por un pibe ruso. Lo primero que diré es que no es ruso, creo que es ucraniano, pero bueno. He de decir que mi impulso inicial de empezar a hacer ejercicios se lo debo a Vadim, pero cualquiera que haya profundizado un poco conoce los problemas de Vadim. Vadim no tiene experiencia ni conocimientos, todo su aval es su propio físico y lo que transmite. Es literalmente una fantasía de poder de los pies a la cabeza. Aún así, Vadim no solo ha recomendado rutinas, sino que vendía cursos de entrenamiento. Las rutinas que propone, en el mejor de los casos, son muy genéricas y no individualizan ni la intensidad ni los patrones de movimiento. En el peor de los casos, pueden ser directamente lesivas desde su misma ejecución. Seguramente un chaval joven con buena genética y punto de forma físico no tenga muchos problemas, pero a poco que entremos en particularidades, estos problemas aparecerán. Creo que con algo como el ejercicio físico se puede entender mejor. Si estamos hablando de salud, como mínimo tengamos un poco de cuidado y de profesionalidad, más si no tenemos conocimientos previos. Bien, pues esto se puede aplicar a estos señores. Los hábitos son un aspecto fundamental de la salud mental. La salud mental es salud. Tratémosla como tal. Capítulo 4. La cuestión estoica. El tema de la psicología es común a todos estos canales, pero suele serlo a través de otros enfoques. En vez de hablar de psicología y de terapia, hablan de sucedáneos como realización o desarrollo personal. Por contra, la cuestión estoica no está presente siempre, pero aquellos en los que aparece se suele usar de forma expresa. Incluso hay canales enteramente dedicados al estoicismo. La filosofía estoica en estos canales funciona de forma similar a otros trigger points como el detox, los retos de desconexión u otros temas recurrentes. A veces es empleada de forma explícita para exponerla. En otras ocasiones es un telón de fondo que impregna el discurso. Sea cual sea el caso, las premisas esenciales que podemos extraer de la visión estoica de estos creadores son las siguientes. Primero, aceptar las circunstancias y el destino tal como nos vienen. La vida mayormente es una sucesión de contingencias sobre las que no tenemos control, por tanto, no debemos dejarnos condicionar por ellas. Segundo, centrarnos solo en aquello que podemos afectar o controlar. Tercero, suma de las dos anteriores, asumir la responsabilidad personal. No podemos elegir las circunstancias que nos sobrevienen, pero sí cómo actuamos ante ellas. Y cuarto, y probablemente la más importante, actitud virtuosa. Si nuestras acciones deben encaminarse a aceptar y aprovechar las circunstancias, nuestra actitud no debe ser evasiva ni complaciente. Es necesario practicar la disciplina, controlar los impulsos y las emociones mediante la razón, amar el destino venga como venga, rechazar el placer y, en definitiva, hacer lo que tienes que hacer, comportarse de forma diligente en todos los ámbitos personales. Habría otras más lecciones, pero para el caso estas son las esenciales. El abordaje de esta cuestión suele ser a través de lecciones concretas, no exponiendo como tal la filosofía estoica. Al igual que otros libros, como El arte de la guerra de Sun Tzu, estas obras se toman de forma instrumental, son tratadas como manuales de los que extraer consejos prácticos, con el añadido de carga de autoridad que tienen los textos clásicos. Esta forma instrumental de abordar el estoicismo ya nos permite hacernos una idea de cómo lo tratan. Ahora bien, ¿interpretan mal estos señores el estoicismo? Para responder a esta pregunta, he traído a otros dos invitados. En esta ocasión tenemos a Marco Aurelio y a Séneca. Sobre aceptar las circunstancias tal como nos vienen, amar el destino o amor fati y centrarnos en lo que podemos controlar, tenemos citas como: cada hombre es capaz por sí mismo de hacerse feliz, las circunstancias externas tienen muy poca importancia, tanto para el bien como para el mal. Entonces, ¿no es mejor usar lo que está en tus manos con libertad que disputar con esclavitud y torpeza con lo que no depende de ti?
Sobre el rechazo del placer, el cultivo de la disciplina y el control de las emociones más allá de lo típico que se relaciona a los estoicos, tenemos lo siguiente. El bien debe de ser algo útil y debe preocuparse de él el hombre íntegro, pues ningún hombre íntegro se arrepentiría por haber desdeñado un placer. Por consiguiente, el placer ni es útil ni es bueno. Borrar la imaginación, contener el instinto, apagar el deseo, conservar en ti el guía interior. ¿Qué locura es esta de castigarse porque se es desgraciado, y no para disminuir, sino para aumentar los males? Deberías hacer gala, también en este asunto, de ese comportamiento decente y de esa modestia que ha caracterizado toda tu vida, porque también en el dolor existe el autocontrol. Con estas citas sobre la mesa, la respuesta es que no, estos señores no interpretan mal el estoicismo. Las lecciones fundamentales van muy en consonancia con lo que dicen los estoicos. Pero, si bien no los interpretan erróneamente, lo que sí es cierto es que en muchos casos la interpretación que hacen de estos es, como mínimo, muy interesada. Al tomar las enseñanzas de los estoicos de forma instrumental, la forma de interpretar estos queda condicionada a qué podemos aprovechar y no a qué querían decir realmente los estoicos. La concepción del destino es sin duda lo más llamativo por ser lo que más desarrollo tiene en las obras estoicas. Para estos creadores, la aceptación del destino y abrazarlo son los pasos previos para enfrentarse y sobreponerse a él. Es una visión que rema a favor del poder del indomable espíritu humano. No podemos cambiar lo ocurrido, pero podemos cambiar cómo lo percibimos. Podemos pensar, por ejemplo, que algo bueno saldrá de ello. Por este motivo, algunos describen el estoicismo como el arte de convertir obstáculos en oportunidades. No sé muy bien quiénes son esos algunos. Suena a que Marcos se lo ha inventado, la verdad. Y ojo, no estoy en contra de esta idea, pero es que el concepto de los estoicos del destino no es ese. Los estoicos son muy deterministas en su visión del destino. Cualquier cosa que te acontezca desde la eternidad estaba preestablecida para ti, y la concatenación de causas ha entrelazado desde siempre tu subsistencia con este acontecimiento. Todo lo que te sucede estaba determinado por el conjunto desde el principio y estaba tramado. Nadie muere antes de su tiempo, porque no estaba destinado a vivir más tiempo del que le tocó. El fin de cada uno está fijado y permanecerá siempre donde ha sido colocado. 10 aprendizajes más útiles del estoicismo. Vamos allá. El primer punto es la aceptación del destino. Esto no tiene absolutamente nada que ver con que el destino está escrito o no está escrito. En realidad sí, Pedro. Esto tiene mucho que ver con la fijación del destino. Para los estoicos, el destino responde a los designios de un orden por encima de las leyes humanas. La actitud virtuosa significa actuar conforme a nuestra naturaleza y, por ende, a favor de ese orden. El estoico basa su conducta en una razón divina, expresada en la conciencia propia y reflejada en el orden cósmico. Todo lo que se deriva del concepto de virtud de los estoicos parte de esta base. ¿Voy pues a seguir disgustado si me encamino a hacer aquella tarea que justifica mi existencia y para la cual he sido traído al mundo? Amor fati, o abrazar el destino, significa eso. Abrazar el destino es aceptar las circunstancias, nos vengan como nos vengan, sean buenas o malas, porque son las que estaban destinadas a ser. No es ningún cuento sobre obstáculos u oportunidades. Podemos considerar que el indomable espíritu humano es parte de ese orden universal y que sobreponerse a las circunstancias es actuar acorde al destino. Somos seres humanos, tenemos una energía absolutamente prístina. ¿Sería una interpretación aceptable? Más o menos. Pero es una interpretación interesada. Es querer introducir un espíritu de ambición personal que no está en los autores originales. Al igual que en otros frentes, el individualismo y la importancia del sujeto impregna también el discurso estoico de estos creadores. Si ya el concepto de destino se tomaba de forma interesada, el del individuo y la comunidad es doblemente retorcido. Los estoicos valoran la realidad como un todo. La importancia de la actitud virtuosa consiste en actuar conforme a nuestra naturaleza. No se trata del desarrollo personal ni ninguna expresión de este estilo. El individuo está sometido al destino, y no solo no se pone el foco en el individuo, sino que lo ponen especialmente en la comunidad. Teniendo esto presente, a saber, que soy parte de un conjunto universal de tales características, acogeré gustoso todo suceso, y en la medida en la que tengo cierto parentesco con las partes de mi misma condición, nada contrario a la comunidad ejecutaré, sino que más bien mi objetivo tenderá hacia mis semejantes, y hacia lo que es provechoso a la comunidad encaminaré todos mis esfuerzos, absteniéndome de lo contrario. Y si así se cumplen estas premisas, forzosamente mi vida tendrá un curso feliz, del mismo modo que también tú concebirías próspera la vida de un ciudadano que transcurriese entre actividades útiles a los ciudadanos y que aceptase gustosamente el cometido que la ciudad le asignase. Se puede argumentar que el desarrollo personal repercute en el beneficio de nuestro entorno y de la comunidad. ¿Es una mala interpretación? No del todo, pero es una interpretación muy interesada y parcial para justificar lo que se quiere justificar.
La cuestión del placer es una de las más importantes en las reflexiones de estos creadores. En lo que se refiere a usar a los estoicos como fuente de autoridad, seguramente sea la más importante, sobre la que más hincapié hacen. Paradójicamente, a diferencia de las otras cuestiones, esta sí es un tema en el que interpretan abiertamente mal el asunto. Cuando entiendes la dopamina, entiendes que el placer es tu enemigo. El placer entendido como placer vacío es tu enemigo. Nuestro amigo Pedro el de las pollas hace hincapié siempre al hablar de esta cuestión en diferenciar tipos de placer. El placer normal o placer vacío sería el malo. El placer bueno sería la gratificación o la satisfacción. Y el título de este vídeo tiene mucho sentido. El que tienes que olvidarte del placer vacío, estoy hablando. Placer entendido como placer vacío, no como satisfacción. Porque el dedicarte durante meses a tu cuerpo y conseguir el cuerpo de tus sueños, quitarte la camiseta delante del espejo y sentirte como un dios griego, eso es satisfacción. Es una satisfacción, de hecho, que no es ni remotamente comparable a la satisfacción o al placer que te pueda dar comerte tu helado todos los días viendo Netflix o viendo la tele por la noche. Eso es un placer instantáneo, vacío, que no sirve para nada. Pero el placer de alcanzar tu físico ideal, el cuerpo que siempre has querido, por ejemplo, o de ver tu proyecto crecer y convertirse en una empresa de 50 empleados, da igual. Eso no es placer, eso es satisfacción y es muy diferente. Sin embargo, cuando los estoicos hablan de placer, no hacen estas distinciones. En la constitución de un ser racional no veo virtud rebelde a la justicia, pero sí veo templanza contra el placer. Ningún hombre íntegro se arrepentiría por haber desdeñado un placer, por consiguiente, el placer ni es útil ni es bueno. Aunque estos creadores se llenen la boca con rechazar el placer, en realidad no lo rechazan para nada. Todo lo contrario, el placer y la relación con este está en el centro de muchas de sus preocupaciones. Todo el tema de la dopamina es muestra de ello. Esto, como digo, no encaja con los estoicos. Pero sí hay una escuela de pensamiento que reflexiona así sobre el placer. Una escuela también perteneciente a la antigüedad. Hablo, cómo no, de los hedonistas. Los hedonistas sitúan el placer en el centro, pero a pesar del concepto habitual de hedonismo como la búsqueda descontrolada de placer, la realidad no es así. Y ya que el placer, es el bien primero e innato, por eso mismo no escogemos todos los placeres, sino que hay veces que renunciamos a muchos placeres, cuando de ello se sigue para nosotros una incomodidad mayor, y a muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres, si, por soportar tales dolores durante mucho tiempo, nos sobreviene un placer mayor. Así, cuando decimos que el placer es fin, no hablamos de los placeres de los disolutos, ni de los que se encuentran en el goce, como piensan algunos que no nos conocen y no piensan igual, o nos interpretan mal, sino de no sufrir en el cuerpo ni ser perturbados en el alma, pues ni fiestas, ni banquetes continuos, ni el goce de muchachos y doncellas, ni de pescados y cuanto comporta una mesa lujosa engendran una vida placentera, sino un cálculo sobrio que averigüe las causas de toda elección y rechazo, y que destierre las falsas creencias a partir de las cuales se apodera de las almas la mayor confusión. ¿Por qué si la visión real del placer de los hedonistas parece tomada tal cual por estos creadores no los mencionan nunca? La respuesta creo que es evidente. Más allá de algunas enseñanzas válidas, el interés de estos señores por los estoicos es el de tener una fuente de sabiduría y autoridad para sus argumentos y consejos. Para conseguir eso, tiene mucho más valor en el imaginario colectivo decir que te identificas con un estoico que con un hedonista, independientemente de lo que defendiesen realmente unos u otros. Por decirlo claro, usar a los estoicos permite a estos señores reforzar la imagen de tíos duros que quieren dar. No tiene más. Si bien el placer es la cuestión más clara del uso que hacen estos creadores del estoicismo, hay otras más que, aunque no sean tan importantes, también son llamativas. Un buen ejemplo es el concepto del ocio. Antes de nada, hay que explicar que el ocio como concepto en la antigüedad no es como lo entendemos hoy en día. Ocio viene del griego skolé, que es el tiempo que se reserva al descanso y la meditación, el tiempo fuera de los trabajos manuales e instrumentales. De este mismo término proviene el latín schola, o escuela. El ocio y el aprendizaje están directamente relacionados en su origen. En latín, ocio es otium. En contraposición tenemos nec otium, o negación del ocio. A nuestros días está llegado como negocio. Volviendo a los estoicos, Séneca en Sobre el ocio, que está incluido dentro de sus diálogos, reflexiona sobre esto. En él, Séneca reconoce la necesidad del ocio, pero también de la acción e incluso del placer. Son tres tipos de vida en los que se suele buscar cuál es el mejor. Uno se consagra al placer, otro a la contemplación, el tercero a la acción. Ni aquel que aprueba el placer está falto de contemplación, ni aquel que se ha iniciado en la contemplación está falto de placer, ni aquel cuya vida está destinada a la acción está falto de contemplación. Uno no existe sin lo otro, ni aquel contempla sin acción, ni este actúa sin contemplación, ni el tercero, del que hemos convenido en tener mala opinión, aprueba un placer inactivo, sino el que gracias a la razón se hace consistente. De este modo, también la propia escuela del placer está por la actividad.
Ahora bien, más allá de la visión complementaria, lo importante aquí es el rol del ocio o de la contemplación. Para Séneca, el ocio, o el tiempo fuera de la labor instrumental, es lo que nos permite reflexionar, observar nuestro mundo, filosofar. El ocio vacío no es una opción deseable. Igualmente, es un bien incompleto y endeble la virtud rebajada a un ocio sin actividad sin que muestre nunca lo que ha aprendido. Pero esto solo refuerza la idea del valor del ocio necesario para Séneca. ¿Con qué actitud accede el sabio al ocio? Con la de saber que también entonces va a hacer cosas por las que puede ser útil a la posteridad. Dicho todo esto, mi pregunta es, ¿cómo encaja todo este concepto del ocio con la visión productivista de estos señores? ¿Cómo casa la obsesión con ser la mejor versión de ti mismo y 7 consejos para una rutina de ganador con la importancia de la contemplación? Es especialmente graciosa, por ejemplo, la oposición entre ocio y negocio, teniendo en cuenta que algunos de estos creadores están también metidos en los contenidos de emprendimiento. Esta no sería necesariamente una mala interpretación del estoicismo. Sencillamente es algo que, por motivos obvios, estos creadores omiten por completo. Es una demostración más del uso interesado que hacen de sus enseñanzas. Hasta ahora con esta cuestión he tratado temas que son malinterpretaciones o interpretaciones interesadas. Esto no significa, sin embargo, que me parezcan mal las enseñanzas como tal. Tampoco me parece mal todo lo de la gratificación que en realidad toman de los hedonistas. Son ideas, incluso diré, que interesantes. El problema aquí sería de honestidad intelectual. Ahora bien, para el último concepto he reservado algo que no solo es una mala interpretación, sino que sí que me parece una mala idea e incluso peligrosa. De los estoicos se puede extraer efectivamente el valor de la disciplina, la templanza, la resiliencia y el control emocional. Llorar al ser querido, fallecido o desterrado es natural, pero en unos lugares y en unos momentos adecuados que sean coherentes con una moral estoica. Ahora bien, este concepto tiene todas las de ser malentendido, y de serlo tiene todas las de ser peligroso. Con estos creadores, no sé si por buscar el punchline o por pura inconsciencia, lo termina siendo. Sin embargo, entiendes también que el sufrimiento justificado y con un fin, es tu amigo. Una retórica de sufrimiento justificado es la antesala de las autolesiones. Con esto no hablo de infligirse lesiones a uno mismo, que esto obviamente no nos produce nada beneficioso. Sufrimiento justificado, por ejemplo en el ejercicio, puede ser considerar que mereces sufrir por estar gordo hasta dejar de estarlo, hasta el punto de dañarte las articulaciones por el sobreentrenamiento. Junto a la idea de dolor como algo deseable, tenemos otra igual de peligrosa. Y tienes que entender también que tus emociones te van a tratar de engañar constantemente. Las emociones no nos engañan. Las emociones tienen un valor evolutivo. Hay que escucharlas, sentirlas, comprender lo que nos quieren decir y dejarlas ir cuando es necesario. Lo que estos señores pretenden vender como control emocional, cuando le dan palabras lo convierten en algo distinto. De lo que hablan no es de control, es de represión. Digo esto así porque me parece muy importante subrayar lo peligroso del asunto, pero no nos desviemos. Volviendo a los estoicos, estas afirmaciones tampoco se sostienen. Para estos, el sufrimiento no es algo deseable, es algo que pertenece al orden natural y al destino, y que tenemos que aceptarlo cuando nos vienen, pero no buscarlo. Muerte y vida, gloria e infamia, dolor y placer, riqueza y penuria, todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo, pues no es ni bello ni feo, porque efectivamente no son bienes ni males. Y sobre sentir o no dejarnos engañar por nuestras emociones, más de lo mismo. Si nos tortura sin ayudarnos, debemos dejarlo a un lado lo antes posible y restaurar el tono de nuestras mentes después de su indulgencia en ese vano consuelo. Este cuidado de sí no debe proceder de la manera externa en cuanto al control de las emociones. El doliente debe tener especial cuidado de no reprimirse ante el dolor, ya que el objetivo es buscar su moderación. El mejor camino intermedio entre el afecto y el duro sentido común es tanto sentir el pesar como contenerlo. Como apunte final, me parece interesante el caso de Adrià Solà Pastor. Adrià ha estudiado filosofía, ciencias políticas y derecho. Es el único de estos creadores que tiene una formación directamente relacionada con los estoicos. En algún vídeo menciona autores y enseñanzas muy concretas, pero no emplea el estoicismo como tema o reclamo. Adrià sí defiende mucho de estos valores y enseñanzas. Adrià sí ha hecho esto tomando, por ejemplo, el arte de la guerra. Esto también puede verse como un uso instrumental de la obra, pero no es lo mismo tomar una obra concreta y consultable que tomar toda una corriente filosófica. Entonces, ¿por qué no toma a los estoicos si es su tema? A lo mejor me equivoco, pero me da la sensación de que al ser un tema que controla, sí demuestra la honestidad intelectual de entender que no puede usar así como así a los estoicos, que estos pueden tener, y tienen, enseñanzas interesantes para aplicar y difundir, pero que el estoicismo va más allá de esas 4 enseñanzas que nos venden, y que a veces chocan con las ideas que estos señores pueden defender. El ejercicio de honestidad de Adrià es el que le falta al resto de creadores que se lanzan en este tema.
Aún nos quedan muchísimas cosas por tratar. Nos quedan tantas que he decidido dividir este vídeo en 2 episodios. En este episodio ya hemos visto el panorama general y nos hemos metido con los argumentos estrellas que sostienen su discurso. En el siguiente ya entraremos directos en materia en el fondo del argumentario como tal. Si ya está subido, que va a tardar muy poco, lo tendréis en pantalla y en la descripción. De mientras, os dejo con un aperitivo. In the next episode we will see... Quien se deje embaucar por el cuento de que querer es poder, puede verse en la situación de no lograr su objetivo porque no estaba en su mano. Demuestra que a Pedro en realidad se la pela todo lo que tiene que ver con la psicología. Todo está en tu mentalidad. En realidad es la forma disimulada que tienen de defender el clasismo absolutamente indisimulado que tienen en otras facetas. Y por eso que eligen el camino fácil, que es, vale, voy a trabajar por 1.000 euros en un trabajo estable y así al menos pues tengo algo de estabilidad en mi vida, 100%. Esto de que haya tantas ayudas, lo único que hace es como... En nuestra generación, pues relajarte, porque sabes que la parte de quedarte sin casa, sin nada, no existe. Entonces, Entonces, amigo, no entiendo esa gente que pretende vivir de ayudas. Vale, yo entiendo, estás sentado, te llevan 1.000 euros al mes y puedes vivir. Pero yo en mi contexto me daba por la cabeza. ¿Cómo que de ayudas? ¿Qué cojones es eso? No tienes dinero, ya, es que no encuentro trabajo, porque no hay trabajo, porque los empresarios son malos, porque el gobierno no tiene políticas para fomentar la creación de empleo. No, si no encuentras trabajo, a lo mejor es que no consigues todavía aportar el suficiente valor en el mercado y el responsable sigue siendo tú. A mí me gustaría tener hijos, y me gustaría tener hijos básicamente por, de alguna forma, aprender a través de ellos. Es decir, viéndoles crecer, o viendo a mi hijo crecer, poder usar esa como ley de espejo y poder seguir creciendo yo. Sí, o sea, parece una forma egoísta, pero yo sé que viendo a mi hijo crecer, puedo ver en él reflejado el tipo de persona que soy yo. Ellas te hablan de vivencias, ellos te hablan de verdades, ellas te dan consejos, ellos te dan lecciones. Ha llegado la caja de Pandora y dentro de ella está la M palabra. La figura del hombre moderno, mayoritariamente privilegiado y occidental, ha colapsado. Puedes olerlo, puedes sentirlo. Este tipo de hombre es la nueva epidemia. Quiero que ignores por completo toda la propaganda extremo progresista que te llega de todas partes, llamando la masculinidad como algo tóxico, pero al mismo tiempo lo hemos llegado a un extremo que va muy al acorde a todo el libertinaje que se vive cultural. Es que estamos ignorando la naturaleza por completo, ya nos da todo igual. Por ejemplo, el programa SMK Ultra, no lo sé, por ejemplo, en Estados Unidos, que cogían terapias de choque, manipulación a los presos, torturas, todo tipo de experimentos para hacer el control mental. Ahora, recientemente la CIA sale diciendo que sí que era cierto, que hacían eso. Pero en ese momento sal tú a decir que lo hacían. Porque os hagáis una idea, el pendiente a la derecha es porque en España, no sé si lo sabíais, todos los chicos lo llevan a la izquierda. ¿Por qué lo llevan a la izquierda? Porque llevar a la derecha es la comunicación de homosexual. Exacto, se utilizaba en el pasado. Y yo dije, sí, yo me lo pongo a la oreja derecha a ver quién tiene los... De venirme y decirme, tú lo eres. Imagínate si yo defiendo estos colectivos, si yo me confronto a situaciones adversas para defender todo lo que hacen. Incluso los hay que te venden campamentos militares. ¿Cómo? ¿Campamentos militares? Sí, amigos, esperaos, que aún queda vídeo.